una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos habla. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Tú eres eterno y tu eternidad, Señor, no la alcanzamos a comprender, pero es maravillosa. Y gracias, Señor, por todo el plan de salvación que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Gracias porque sabemos que los hermanos que faltan hoy, Señor, están en otras reuniones y también están adorando y alabando. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo aquí en el medio, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta semana tenía en el corazón hablar sobre el Evangelio de Juan, específicamente sobre los 7 yo soy que contienen los 15 primeros capítulos de Juan. Y es que me puse a trabajar y bueno, yo estaba viendo esto va a ser muy largo, conociéndome que predico muy largo, voy a aburrir a los hermanos. Así que creo que voy a partir el mensaje en 2 partes para que podamos quedarnos con las palabras importantes de la palabra de Dios. Desde el principio, el Evangelio de Juan nos habla y vemos a través de este Evangelio cómo Jesús se revela no solo como un profeta, no solo como un maestro, sino como el mismo Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y Juan realmente no nos presenta a un Jesús teórico, sino que nos habla de un Jesús vivo, que se da a conocer a través de palabras, que es un Jesús que tiene esas palabras poderosas, palabras que atraviesan los siglos y llegan hasta nosotros hoy con la misma intensidad que fueron dichas. Y bueno, pues como decía, entre estas palabras están los 7 yo soy de Jesús, ¿no? Y Jesús está diciéndonos quién es Él. Cuando Él dice yo soy, cuando vosotros decís yo sois, estáis definiendo vuestra identidad, ¿no? Y es verdad, Jesús aquí también se define y nos está diciendo quién es Él, pero también nos está diciendo quién quiere ser Él en nuestras vidas, en tu vida, hermano y hermana. Así que vamos a ver en estos pasajes, en cada uno de ellos hay una promesa que se extiende hasta nosotros hoy, una verdad y una invitación personal para nosotros mismos. Yo soy. Él está revelando esa identidad divina. ¿Y cuáles son los yo sois? ¿Lo podemos decir de memoria? Pues vamos a enumerarlos para empezar, ¿vale? Él en el capítulo 6 de Juan dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, de más adelante, dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 11, seguido en el mismo relato prácticamente, lo vamos a ver, dice que yo soy el buen pastor. Pero saltando un poquito más para adelante, en el capítulo 14 se define a él mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 dirá, yo soy la vida verdadera. Cada una de estas palabras encierra esa verdad, una verdad profunda sobre quién es Jesús y cómo Él desea que seamos cada uno de nosotros. Así que, cómo Él quiere ser para nosotros, ¿no? Así que vamos a empezar con yo soy el pan, ¿de acuerdo? Hay un PowerPoint, pero creo que no lo ha puesto, es igual. En el capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 33, vamos a centrarnos ahí en esa palabra. Jesús estaba hablando a una gran multitud, ¿vale? Estaba predicando, había mucha
mucha gente que se había reunido para escuchar lo que Jesús decía, porque ¿recordáis cuando alimentó a más de 5.000 personas? Pues esas personas habían ido allí para comer, ¿no? En principio habían ido para escuchar a Jesús. Y esta parte es parte del mensaje que Jesús les está diciendo en todo ese día a esas personas. Les dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué tragalenguas, no? Es el pan del cielo, que no es pan del cielo, claro, el maná caía del cielo, caía como una lluvia, y entonces pues lo llamaban pan del cielo, pero Jesús está hablando del verdadero pan del cielo. Y la gente le dijeron: pues Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es una respuesta directa a la demanda de pan de la gente, ¿no? Porque nosotros somos como esa gente, seguimos pidiendo pan. En el Padre Nuestro, una de las cosas que pedimos es: danos hoy el pan de cada día. Porque es una necesidad, y entonces era necesario también que entendieran que Jesús estaba hablando de pan espiritual y no solo de pan físico, ¿no? El significado de la frase pan de vida es el de un pan que da vida, pero este pan solo lo pueden obtener aquellos que creen en Jesús. Una condición que los oyentes que estaban escuchando a Jesús no habían cumplido todavía. Le seguían, pero todavía su fe no estaba firme, no estaba depositada en él, ¿no? Así que vamos a retomar un poquito la lectura, y Jesús sigue diciendo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya os dije, vosotros no creéis aunque me habéis visto. Todo lo que el Padre me da, vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Yo creo, hermanos, que el texto habla por sí solo, ¿no? ¿Pero qué quiso decir Jesús con yo soy el pan de vida? El pan significa, como hemos visto, alimento, comida esencial para sostener la vida. Pero hablando de vida, ¿qué clase de vida? Porque muy por encima de la vida humana está la vida espiritual, esa vida abundante y esa vida plena que todos anhelamos. Y la vida es la nueva relación con Dios, ¿vale? Eso implica, o tiene una implicación de confianza, de intimidad y de obediencia, y también de amor. En esa nueva relación están todas estas cosas, y eso solo es posible a través de Jesús. Porque dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús. Claro que sí. Jesús da vida en todo el sentido de la palabra. Porque fijaros que existir, que es lo que hacemos desde que empezamos a nacer, es muy diferente a vivir. Por eso Jesús da la vida, porque si lo esencial si es Jesús lo esencial de la vida, se le puede describir como ese alimento, como ese pan que da vida. Porque con él se satisfacen los deseos del corazón y del alma hambrientos. Al conocer a Jesús, al
conocer a Cristo, conocemos a Dios y experimentamos entonces la paz que tanto anhelamos. Si hay una realidad en nuestra vida que cuando hemos aceptado al Señor hemos sentido una paz que nos ha inundado, que nos ha llenado, ¿verdad? Y este pasaje nos muestra como si fuera una película los pasos de la vida cristiana, porque lo primero que hacemos es ver a Jesús y eso nos da una atracción, Jesús nos atrae y entonces queremos acercarnos a Él y a medida que nos vamos acercando a Él lo vamos conociendo cada vez mejor, ¿no? Y llega un momento en que creemos en Él, no puede ser de otra manera. Entonces, cuando creemos en Él, nos entregamos, hay una sumisión y una entrega por nuestra parte. Y esto realmente es lo que nos da esa vida que estábamos anhelando, que estábamos buscando, que no encontrábamos por ningún lado, ¿no? Esa relación y esa amistad con Dios que es tan vital. Y lo maravilloso es que esa salvación, esa vida, es gratis para todos. El pan de vida es nuestro, con solo pedirlo y que lo tomemos. Y el único camino para relacionarnos con Dios es a través de Jesús, como hemos leído. No podemos ir directamente a Dios sin pasar por la cruz de Jesús, sin pasar por el arrepentimiento de nuestros pecados, sin pasar por el reconocimiento de que Él nos salva y poder tener entonces esa conexión, esa comunicación con Dios. Dios es el que lo hace posible todo y Él es quien nos busca a nosotros desde un principio y que prepara todas las cosas para que nosotros podamos encontrarle. Y lo maravilloso de todo esto es que dentro de toda la divinidad y todo el poder que Dios tiene, toda la influencia que Jesús pueda tener en nuestras vidas, es que nosotros tenemos lo que llamamos libre albedrío, ¿no? Esa elección libre. Somos libres de poder elegir. La vida está ahí para que la aceptemos o la rechacemos. Si no la aceptamos, si no aceptamos a Jesús como el pan de vida, pues, ¿qué pasa? Pues seguimos como estábamos, con nuestra hambre y con nuestra sed espiritual y no cambia nada. Y seguimos atrapados en nuestros problemas y separados de Dios sin esperanza de vida eterna, mis hermanos. Esto es lo que pasa cuando decidimos no aceptar a Jesús. Pero si lo aceptamos, ¿qué pasa entonces? Pues hay dos cosas. La primera es que entra una nueva satisfacción en nuestra vida. Algo ha cambiado, algo que no sabemos ni cómo expresar muchas veces. Pero desaparece el hambre y la sed. ¿Sí? Nuestro corazón encuentra lo que estaba buscando y la vida se convierte en algo que es motivo de alegría y de paz al mismo tiempo. La segunda cosa es que estamos seguros aún más allá de la vida terrena, ¿no? De esta vida que nosotros conocemos, y es la eternidad. Tenemos vida eterna, es la promesa de Jesús. Lo que ofrece el Señor Jesucristo es vida en tiempo y vida en la eternidad. Aquí, en este cuerpo terrenal, en esta vida física que tenemos, que estamos disfrutando ahora mismo, el Señor nos da una nueva dimensión de vida, pero nos da vida también en la eternidad. Y lo dice Jesús mismo en el versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Otro yo soy, la luz del mundo. Hemos visto la palabra de Jesús. Yo soy el pan de vida, ¿no? Acabamos de hablar. Y ahora os invito a fijaros en la otra palabra que Jesús dijo en un momento también muy especial y en un lugar muy especial. Él dijo en Juan 8, versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. ¿Dónde ocurrió esto? Pues mirad,
El lugar fue el patio de las mujeres. Bueno, sabéis que en el templo de Jerusalén había como tres patios donde se congregaba la gente, ¿vale? Hasta poder llegar a lo que era el lugar cerrado, ¿no? Y entonces el patio de la mujer era el segundo patio. Primero entrabas por el patio de los gentiles y todo el mundo tenía que entrar por los tres patios, ¿vale? Entonces en el primer patio se quedaban los gentiles porque no eran judíos, no podían pasar más allá. Y en el segundo las mujeres se quedaban allí porque no se podían mezclar con los hombres. Y después los judíos tenían también que pasar por ahí para llegar al patio, ¿no? Y entonces en el segundo patio donde estaba situado el tesoro del templo. Qué interesante, ¿eh? Que estuviera justo en el patio de las mujeres. Y las mujeres entonces no podían pasar hasta el hotel de sacrificios a menos que tuvieran que ir a hacer una ofrenda especial. Así que estaban en su patio, pero en los soportales, ¿sabéis lo que son los soportales, no? Son esos pasillos que hay debajo de unas columnas y que iban rodeando todo el patio. En los soportales se encontraban 13 arcones en los que la gente iba a echar sus ofrendas. Y había pues 13. Los dos primeros eran para el mantenimiento del templo. Los dos siguientes eran para recoger el dinero para las 2 palomas que toda mujer tenía que ofrecer en ofrendas cuando había tenido un hijo. En el quinto había otro arcón que era para la madera del fuego, del altar. En el sexto era para el incienso. En el séptimo estaba dedicado a ofrendas de agradecimiento. Y en las 6 últimas cajas era cualquier ofrenda especial que uno quisiera hacer. Tú estabas contento, te había bendecido Dios por algo, tenías algo que agradecer, pues llevabas tu ofrenda allí al templo y lo entregabas en ese lugar. Así que ese es un lugar especial, ¿no? Y ese era un lugar ideal para hablar a la gente que siempre había por allí. Era un lugar de paso, un lugar donde la gente se encontraba, donde se saludaba, donde se veía. Pero ¿cuál es el momento? El momento es la fiesta de los tabernáculos. Mirad, esta fiesta estaba vinculada históricamente al éxodo de Egipto y recordaba a los judíos su peregrinación y su vida en las cabañas en el desierto. Recordad que cuando salieron de Egipto tuvieron que andar 40 años por el desierto. Quiere decir que fueron nómadas 40 años y tenían pues en cada lugar donde se paraban tenían que hacer sus cabañas o montar sus tiendas de campaña, ¿no? Bueno, pues en ese momento, cuando se está haciendo esa fiesta, que era una gran fiesta para el pueblo judío, pues en la tarde-noche de ese primer día de la fiesta se celebraba la ceremonia de la iluminación del templo. Estaba escribiendo esto y me estaba acordando de que en Andalucía, cada vez que hay una feria, el momento más espectacular es el momento del encendido de las luces de la feria, ¿no? La puerta de la feria, cuando se ponen todas las bombillas al mismo tiempo y toda la gente que dice, ¿no? Pues imaginaros un ambiente así, aunque no eran bombillas LED, eran velas o eran antorchas, pero esa luz que se encendía, dice que se podía ver desde cualquier punto de Jerusalén. Y dice que simbolizaba la columna de fuego que Dios había mandado al pueblo de Israel para que tuvieran luz, ¿no? Sabéis que durante esa travesía del desierto, por el día había una nube que le daba algo de sombra y que por lo menos les protegía un poco, porque el desierto es muy fuerte, pero por la noche era una columna de fuego y podían tener un resplandor ahí encima de ellos, ¿no? Pues esa noche se podía ver la luz por toda Jerusalén desde el templo y su brillo descendía a la oscuridad. El simbolismo se intensifica por la referencia a un camino oscuro por el cual estaba andando el pueblo y recibe la ayuda de esa luz tan brillante, ¿no? Cualquiera que se alejara de la luz se encontraría otra vez en la oscuridad, en las tinieblas.
Lo que Jesús dice es: habéis visto que el resplandor de las luces del templo atraviesa la oscuridad de la noche. Yo soy la luz del mundo, y para la persona que me siga habrá luz, no solo durante una noche de fiesta, sino durante todo el trayecto de su vida. La luz del templo es brillante, pero al final desaparece. Yo soy para la humanidad la luz que permanece para siempre. Este es uno de los dichos de Yo soy, que señala el carácter personal de la verdadera luz. A mí me llama mucho la atención que aquí la luz está relacionada con la vida, como cuando dijo yo soy el pan de vida. Vemos que se trataba de la vida espiritual, plena, abundante aquí en la tierra, pero también de la vida eterna en el más allá. Y en el principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hay varios versos como el 4, como el 5, como el 9, como el 10, que hablan precisamente de que Jesús es la luz, y me gustaría leerlo ahora. Dice: en él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, de los hombres. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Y un poco más adelante, el versículo 9, que es un versículo que siempre me ha impactado desde que era niña, dice: aquel que la palabra Jesús estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de él, pero la gente no le reconoció. Y en el versículo 10 dice: vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Qué tristeza, ¿no? Que esté la luz alumbrándote, que muchos se sintieron atraídos por la luz, pero que al final decidieron no seguir la luz. En aquel tiempo el pueblo no le reconoció ni le aceptó como Dios, pero aún ahora es tiempo de invitarle a iluminar nuestras vidas, hermanos. Que Jesús de luz se refiere a la revelación del amor de Dios en Cristo, y es ese amor penetrando en nuestras vidas que están oscurecidas por el pecado, el que puede iluminar con gozo y con bendición nuestro vivir de cada día. Pasamos al tercer yo soy. A ver, ¿quién lo recuerda? Yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Qué cosa más curiosa, ¿no? Y yo he unido yo soy la puerta de las ovejas con yo soy el buen pastor, porque está muy relacionado, es casi el mismo relato. Quiero contaros una experiencia que ocurrió hace mucho tiempo en mi casa. Y bueno, sabéis que hemos estado en la boda de nuestra nieta Tamar. Pues mi nieta Tamar algún día tuvo 5 años. Y ella en ese momento tenía un agapornis. ¿Sabéis lo que es? Es un pajarito que se parece mucho a un loro en miniatura y que se amaestra, consiguiendo así que permanezca en el hombro de la persona, ¿no? Y que le haga compañía. Y ella, la verdad, que tenía buena mano, el agapornis iba con ella todo el tiempo que estaba en casa. Pero bueno, el agapornis también tenía su casita, que era una jaula verde y azul, que acabamos por situar, ya después de darle muchas vueltas por la casa, en una esquina del salón, ¿no? Estaba el ventanal grande y estaba el sofá, pues entre el ventanal y el respaldo del sofá le encontramos ahí un hueco y ahí lo pusimos, ¿no? Y ni que decir tiene que si Rosita, que así se llamaba el agapornis, era de Tamar, pues a Cristela, que todavía no cumplía los 3 años, pues también le encantaba. Así que para evitar el acoso de la más pequeña, Tamar colocó todos los cojines que había en el sofá, los colocó delante de la jaula en el suelo, cerrando ahí el acceso. ¿Qué haces, Tamar? Le digo. Dice: ella, he hecho una puerta para cuidar de Rosita. Y ella me contestó, tan seguro de que estaba bien resguardado ahí detrás de los cojines. Y eso me vino a la mente a pensar en lo que quiero compartir de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, en
Juan capítulo 10, está usando el ejemplo del pastor de las ovejas. Y os leo el relato de Juan. Dice, Jesús les dijo, vosotros sabéis que solo los ladrones y los bandidos entran al corral saltándose la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la puerta la abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas, y las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. Pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo que acabamos de leer, pero ellos no entendieron lo que Jesús les quería decir. Jesús es el buen pastor. Entonces Jesús sigue explicando y les da un ejemplo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esa puerta se salvará, podrá salir y entrar, y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que todos vosotros tengáis vida y para que la viváis plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario para cuidar a las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen para todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero. Por eso, así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a él, y de igual manera yo conozco a mis seguidores, y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor, y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir por salvar a mis seguidores. ¿Verdad que al oír este texto entendemos más cosas que los discípulos que lo estaban escuchando? Y para entender por qué Jesús dijo esto, permitidme que os cuente, ¿no? En Palestina en esos tiempos habían dos tipos de rediles. El corral comunal, que era como una casa grande que tenía una puerta fuerte, pero solo se abría desde dentro. Solo tenía llaves el portero. Allí se dejaban todos los rebaños de toda la gente del pueblo durante la noche y estaban seguros de las bestias, de los lobos o de los ladrones. Y había otro tipo de redil, que era el cerco que se construía en las sierras, ¿no? Cuando llevaban el ganado a pastar lejos de la transhumancia, ¿no? Pues se hacían cercos como muretas de piedra, y había solo un pequeño espacio abierto que se quedaba como abertura para entrar y salir las ovejas, ¿no? Y ese sí que no tenía puerta, era el mismo pastor que se acostaba a través de la abertura, y ninguna oveja podía entrar o salir si no fuera por encima de él. Así que el pastor era la puerta. Y cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está diciendo que es solo a través de él que las personas se encuentran con Dios. Jesús viene a decir cómo es Dios y cómo se abre el camino hacia Dios. El salir y entrar de la puerta nos indica una vida normal, segura, en paz, sin temor. Hay una bendición en Deuteronomio 28:6 que se refiere a la persona que obedece a Dios. Dice que es bendita en su entrar y su salir. ¿Cuántas veces hemos orado cuando hemos entrado, cuando hemos salido de casa? Ay, Señor, me voy, la casa está en tus manos. Ay, Señor, gracias por traerme con bien, ¿no? Y esto nos aporta un sentimiento de seguridad y protección, especialmente a los que viajamos mucho. Os aseguro que así es, sabemos que estamos bajo el cuidado constante de Dios. El buen pastor. La imagen del pastor era muy familiar en Palestina, porque se criaban muchas ovejas.
no solo por su carne, sino también por su lana, ¿no? Y había pocos pastos y los rebaños se alejaban bastante y se tenían que enfrentar a bastantes peligros. Y el pastor tenía un trabajo constante y un trabajo peligroso. Tenía que ser un hombre valiente el pastor, ¿no? Tenía que ser también paciente y tenía que amar a su rebaño. Entre los muchos textos que nos hablan de Dios como el pastor por excelencia, siempre recordamos un texto, ¿no? ¿Cuál es? El Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, a nada me faltará. El pastor busca buenos pastos. Eso quiere decir que busca alimentos y provisión para sus ovejas. Cuida de las recién paridas. Y cuando uno acaba de dar a luz y de parir, pues necesita como mucho cuidado, como mucha consideración. Pero el buen pastor también lleva a las crías pequeñas en sus brazos, ¿no? Con ternura, con compasión, ¿no? Porque las pequeñitas todavía no pueden caminar, no pueden seguir el ritmo del rebaño. Pero de alguna vez se le pierde o se le despista alguna oveja y el buen pastor, busca y salva a la oveja que se extravía o se pierde, la socorre, le da auxilio, gasta su propia vida y da su vida por amor a esas ovejas de una forma incondicional. Jesús es el buen pastor, es el único responsable de las ovejas. Dice que trae vida abundante, o sea, una vida que desborde de lo que sería una medida normal. Conocer a Jesús es saber quién es experimentar ese plus de vitalidad que solo así, viviendo con Cristo, la vida se convierte en algo que vale la pena vivir. En Jesús, en el buen pastor, hay eficiencia, hay fidelidad, pero además hay un elemento de belleza aparte de fuerza y poder. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús es bello? No solo fuerte y poderoso, es bello. En la parábola, el rebaño es la iglesia de Cristo. Hay un aviso aquí para los creyentes. Jesús es el modelo, el que Él marcó la pauta en cuanto al cuidado de su iglesia. Nos dice que la iglesia se ve amenazada por un peligro doble. Uno, el exterior, que son lobos, salteadores, etc. La iglesia siempre es atacada desde fuera. Tenemos tentaciones, tenemos privación de libertad en muchos lugares, malos entendidos, etc. Peligros de fuera. Y desde el interior también. Porque un mal pastor, un mal liderazgo, hermanos, es una tragedia. Jesús aquí nos advierte que el rebaño o la iglesia local necesita una persona que lo guíe. Si el pastor es fiel y bueno, el rebaño es fuerte para resistir los ataques del exterior. Fijémonos siempre en el ejemplo de Jesús. Quiero dejaros con la reflexión final en este texto, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo, si no lo tenéis subrayado en la Biblia, subrayarlo, porque a mí me da una paz grandísima, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Os acordáis que al principio yo os hablaba de los corrales comunes? Bueno, pues allí se iban guardando todas las ovejas, esos corrales que estaban en los pueblos, ¿no? Y que eran como casotas grandes, pues todos los vecinos traían sus ovejas y las guardaban allí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? Al día siguiente, por la mañana, ¿cómo reconocerlas y separarlas a la mañana siguiente? ¿De quién es esta oveja y de quién es aquella y de quién es aquella? Pues yo no sé cuántos habéis vivido la experiencia de vivir en el campo, pero no lo vais a creer. El pastor hablaba a sus ovejas y tenía una ejempla propia, ¿no? Tenía unas palabras, unos sonidos, unos gritos, una música incluso particular. Un poco como nosotros cuando le hablamos a nuestros niños, ¿no?
sobre todo cuando son pequeños, que a veces los padres o los abuelos, sobre todo, le decimos muchas tonterías, ¡ay, niño, y le decimos una palabra, pero el niño reconoce nuestra voz, nuestra forma de hablar y se ríe, ¿no? Un lenguaje tan especial, ¿no? Que nadie más puede entender. Y las ovejas, fijaros, no se confundían y no se confunden. Todavía por Canarias hay pastores que dan gritos a las ovejas y las ovejas se separan cuando están pasando y cada una se va con su pastor porque reconocen el silbido, el grito del pastor. Las ovejas no se confunden. Cada pastor daba su llamada y cada oveja reconocía el suyo. Así que cuando tú, mi querido o mi querida hermana, estés escuchando a tu buen pastor silbar, llamarte, sabrás reconocerle en la medida que tú conoces su voz. Y para eso no hay nada tan bueno como la oración, como conocerlo, como leer la palabra, como estar cerca de él, porque reconocemos su voz. Y cuando nos dicen cosas como de parte de Dios y no son de parte de Dios, esto no me suena bien, esto me molesta, aquí chirría algo, este no es el mensaje, esta no es la voz del Señor. Así que, hermanos, nuestro Señor es el pan de vida y la luz del mundo, es quien alumbra nuestro caminar y es nuestra puerta. Por él nosotros tenemos acceso a Dios. Clamemos a Jesús siempre que necesitemos hablar con Dios, porque el Señor es nuestro buen pastor. Que podáis experimentar